Formalmente, bienvenidos. Mi nombre es Mauricio Giacometti, soy el director del instituto y un poco el que hace que estos cursos vengan uno atrás del otro y tengan una coherencia como tal dentro de lo que es el programa de análisis de datos, dentro de lo que es toda la parte de análisis de datos. Algunos de ustedes están por el curso de SQL particularmente, otros están en analista junior para completar digamos, lo que es una unidad temática reducida, ¿no? Y otros están por el diploma, que es como nuestra unidad temática más abarcativa. Más allá de que algunos estén haciendo SQL solo, y después le van a ver un poco la potencia a todo esto, lo que quiero decir a aquellos particularmente que están haciendo el diploma, es qué rol juega la parte de SQL dentro de lo que es el análisis de datos. Y ahí les quiero comentar lo que son los procesos de análisis de datos, ¿no? Y el primero de ellos es extracción del dato. ¿Sí? Algunos hablan de análisis de datos, otros análisis de información. En definitiva, la información es el dato enriquecido. Entonces, hasta dónde lo de enriquecido pasa a ser información, hasta dónde el dato que no tiene valor por sí mismo. Es todo un tema que tenemos que definir. Pero lo primero que tenemos que tener es sacar el dato de donde los datos viven. ¿Y dónde viven los datos? Los datos nacen en aplicaciones profesionales, nacen y van a parar a bases de datos, ¿sí? Después Timothy les va a contar un poco más en detalle todo esto, pero los datos no viven en Excel. Lamento decirles que si llegan a ustedes en Excel es porque alguien los sacó de donde estaban y se los pasó en Excel, y que esa no es la manera profesional de trabajar. La manera profesional de trabajar es ir derecho a sacar los datos de donde realmente reposan. Hace una hora aproximadamente estaba en Jackson reunido con la directora y el cuerpo administrativo para explicarle un poco todo esto. Y la analogía que se me ocurrió en el momento y que me parece interesante para pasarles es, cuando ustedes trabajan con Excel y lo vinculan a todos y demás, es como aquella persona que va con un balde a buscar el agua al pozo y va junta con el balde y lo trae y después usa el agua para cocinar, digamos, cualquier otro tipo de usos. Y eso normalmente se hace con Excel. Esos baldes son Excel. Y cuando los Excel empiezan a quedar cortos, ¿qué tendemos a hacer? Comprar baldes más grandes. Hasta que llega un momento que ya los baldes no dan para más. Y lo que seguimos buscando son baldes más sofisticados. Y en realidad lo que tenemos que poner es un caño que traiga el agua derecho con una bomba desde el pozo hasta donde yo lo necesito. Y eso es SQL. SQL es como una manera automatizada, o sea, ya mirándolo desde el uso, no desde la parte más técnica. Es la parte automatizada para hacer o definir una lógica que me traiga los datos siempre como los necesito. Siempre de la misma manera y como yo sé que tienen que venir. Y procesado, ya viene el dato procesado como Timothy y Fernando más adelante le van a mostrar que tienen que procesar el dato para que el dato llegue, como decimos en el fútbol, que la pelota me llegue redonda y no que yo tenga que traer el Excel, trabajar para llegar al dato que yo necesito y con millones de buscar B y millones de tablas dinámicas para que después un compañero cambie la manera, cambie la manera en cómo genera esos reportes para que a mí cuando me llega tengo que cambiar todo el procedimiento de vuelta. Es un cambio de cabeza, es cambiar de balde, cada vez balde más grande, cada vez más gente llevando y trayendo baldes, a una conexión directa, de hecho muchas veces uso poner un caño directo donde llega el dato, del punto A donde está el dato, sin intervención, y me lo traigan tal y como yo lo necesito. ¿Por qué ustedes tienen que aprender SQL? Nosotros hablamos mucho del empoderamiento del analista de datos, no pasar por la gente del sistema, ahí va el palo para el otro lado, no pasar por la gente del sistema porque no hay que ser malos los que no lo quieran hacer, normalmente están tapados de laburo y sacar la información no es una tarea para lo que normalmente la gente del sistema está, si no es así, se siente libremente para que cobrar el cheque a la salida. Pero no están desarrollando todo el tiempo y dicen, y esto lo tengo que poner acá, y esto me tiene que ver acá, y yo el servidor de allá no lo veo, y de repente cae uno de diferencia y dice, dice, mirá, el gerente de tal pide que corras un query para sacarle tal cosa. ¡Pah! Tengo que salir de lo que es mi core, de la gente del sistema, para enviar un query, una consulta a la base de datos, para tratar de responder lo que el gerente quiere, y por ahí
entre lo que el gerente quiere y lo que la persona del sistema, ojo, yo trabajé sacando queries para gerente también, ¿no? Hay una diferencia entre lo que él realmente quería y yo lo que puedo sacar de acuerdo a lo que interpreté. Y ahí hay un problema de traducción que no siempre se resuelve bien y se terminan sacando conclusiones que no son o no están basadas en los datos que realmente tendrían que estar basados. Por tanto, la distancia entre el que necesita la información y el que la obtiene tiene que ser lo más cercana posible. Muchos de ustedes tal vez no van a terminar haciendo una consulta. He tenido alumnos que me dicen, no, mirá, yo soy contador, pero este curso me sirvió para saber qué se puede, cómo se puede, en cuánto tiempo se puede, y qué se puede y qué no. Y cómo pedir. ¿Ah? Y hemos tenido gerentes generales en este curso, ¿no? En el curso anterior, gerentes comerciales de empresas importantes de plaza, no porque lo vayan a hacer todos los días ni porque vayan a ser operativos en eso, pero sí necesitamos saber el cómo, el qué, el cuándo y el a quién, cuánto tiempo. ¿Ah? Nos ahorraríamos, yo como consultor se lo digo también en nuestra maceta, nos ahorraríamos muchas cosas como, mirá, si yo te pido una columna nueva, ¿por qué 18 columnas o 18 variables demoraste 5 minutos y la variable 19 hace 2 semanas que estás sacándola? Y porque el nivel de dificultad para sacar eso implicó, tal vez 2 semanas sea demasiado, pero muchísimo más tiempo que estas otras columnas que eran sumas sencillas sin poner mucha inteligencia sobre ello. ¿Qué quiere decir inteligencia? Saber para cada momento del tiempo, cada cliente en cada compra, cuántas compras anteriores hizo, por ejemplo. O saber, le digo casos concretos del instituto y cosas que son del día a día acá, las personas que han consultado por una materia pero que todavía no han comprado. Y además de esa, quiero saber cuántas son, pero quiero saber quiénes son, cuál es su nombre, cuál es el apellido, cuál es el email, cuál es el teléfono. ¿Para qué? Para, si fuéramos comerciales, no sé si estos son más del área comercial acá, ¿sí? Saber a quién tengo que llamar porque esa oportunidad todavía está abierta y no fue cerrada. Y eso, si bien en tu caso viste, por ejemplo, la herramienta Power BI, el dato te tiene que llegar de cierta manera para poder vos definir qué es una oportunidad abierta, qué es una oportunidad cerrada, y cómo transformar eso en un dato, y cómo pedírselo a la base de datos. Es que de hecho yo me dedicaba a transformar la información para luego analizar. El tiempo que me quedaba para analizar era mínimo, porque me pasaba macheando y transformando. Y ahí me da el pie para decir que hay una regla 80-20 en la realidad, y nosotros tratamos, y nuestro objetivo es que sea 20-80. La regla 80-20 es que normalmente, y con suerte, el 80% del tiempo se demora en trabajar el dato para transformarlo en información. Y el 20%, con suerte, es para analizar. De hecho, muchas veces, cuando se termina de tener el dato, ya el cliente que te dio la información lo necesitaba para ayer. Y yo se lo di un día después porque fue cuando pude realmente tener el dato como yo lo necesitaba. Y este curso está dedicado a transformar el 80-20 en 20-80. El 20% del tiempo haciendo una tarea que realmente no aporta tanto valor y el 80% del tiempo hacer el análisis y sugerencias, que es lo que realmente se necesita para hacer la diferencia. O sea que, ¿en dónde entra este curso? Para aquellos que hacen el diploma, para que el dato venga de la manera que yo necesito que venga. Para poner un reporte, y ahí lo van a ver, reporting services, para detectar que hay problemas de calidad de datos y cómo mejorarlo. Eso va a estar en la materia calidad de datos. Para aquellos que hagan la parte de predictivo, bueno, necesito que los datos vengan de tal manera para después detectar cuáles son los clientes que no me van a pagar el mes que viene, o cuáles son los clientes con más probabilidad, o como hizo un equipo del año 2016, de cada llamada telefónica que significaba una oportunidad de compra, identificaba cuál era la probabilidad de que esa oportunidad terminara en la venta. Y si tenían demasiada baja probabilidad, la regla de negocio era aplicarle el descuento sustancial. Cuanto menor la probabilidad de que esa oportunidad se transformara en venta, mayor el descuento que se le hacía para tratar de transformar una cosa que era seguramente no venta en una venta. Y aquellos que ya eran probables de ser venta, no incentivarla más porque se tenía, no sé, por encima del 85% de venta. Pero de vuelta, para enriquecer el dato y transformarlo en información cada vez con más valor, todo empieza por el dato.
O sea que esta es la primer materia de Analytics, porque sin datos no lo podemos enriquecer para transformarlo en información. Y esto le va a dar algo automatizado, empoderará, acercará lo que es la obtención del dato con el enriquecimiento y las sugerencias que podemos dar a posteriori, y sobre todo automatización. Lo que más valoran los que terminan usando esto es la automatización. Después en las herramientas, llámenle Excel, llámenle Power BI, llámenle herramientas de reportes. Una de las cosas que más se valora es que después que yo tengo todo armado con actualizar y los datos que no había el mes pasado y que se generaron en este último mes, con un botón se actualizan todos y no existe, y acá termino con esto, el verbo hacer con el sustantivo reportes. No se hacen los reportes, se diseñan una sola vez, se les dice cuál es la lógica para que el dato venga, se transforme y se visualice, y después se actualiza, todos los meses se actualiza. Solo con eso tenemos una ganancia en horas infernal, muchísimo más grande es esa ganancia que cualquier costo que puedan pagar por los cursos que hagan. Conozco gente que está una semana de su mes haciendo el reporte. Un reporte, o el set de reporte que tiene que pasar a un área comercial. Porque la información lo sacaste estática. Mientras yo No, la modifico. la proceso y la termino la presenta, está obsoleta. Y hace N veces lo mismo, en cual lo que te permite justamente todo esto no es, o sea, es exponencial. Yo no sé si 80 veces, pero realmente cuando ves el tiempo que te lleva a hacer tantas veces lo mismo. Y que si siempre haces lo mismo y lo llevas a un proceso donde vos tocas el botón actualizar y se actualizó, ya está. Lo que te demoraba horas, decenas de horas o días, se transforma en... Y con la información que vos en comercial la precisás y lo pacto en el momento. Sí, pero llega tarde ya no sirve. Cuando la bajaste es algo estático y cambió el segundo. Pero de repente te arreglaste los datos y lo pudiste analizar, te llevó, poner, no sé, días, una semana, eso ya no sirve. Exacto. O sea, ya la decisión llega tarde. En cambio, cuando análisis de reportes yo estaba en la gloria. Si escucha como eso, no vamos antes. Obviamente la persona no tenía la infraestructura, hay un tema de secreto absoluto con la base de datos, hay un montón de cosas, digo, pero la verdad que... Timothy les va a contar también de que todo esto no es imposible de hacerlo si uno no pertenece al sistema. O sea, hay que pedirle o que la gente del sistema diseñe la manera más segura para que ustedes accedan, pero no existe el hecho de que un usuario de negocio no pueda acceder al dato crudo, sin procesar. Tiene que poder, el dato no es del sistema, es de la organización, de lo que va a ir porque es el sistema, pero no es porque sea su cabeza, por algo está acá. Si tuviera esa cabeza no estaría acá. Y que es de la organización que hay que hacer lo necesario para que el usuario de negocio acceda al dato crudo y después lo enriquezca en las infinidades de maneras que se pueden utilizar un dato. Pero no existe el hecho de no se entra porque está en la base de datos y genera el problema. Todos los problemas que se pueden generar, los invito a leer el blog del instituto, y aparte de todas las excusas que he encontrado y cómo levantar cada una de las excusas que normalmente se escuchan en las empresas por los cuales no dar acceso a la base de datos, que tienen un piso de realidad, pero siempre hay una manera de sobrepasarlas, no son caras, no son de larga, no es que son proyectos impresionantes para que el usuario tenga acceso a ese dato, o sea, cada vez más es más accesible de todo punto de vista, encontrar el dato, ir a buscarlo y generar, como decía yo, un caño que me conecte automáticamente la información en crudo con el software que sea para analizarlo con la técnica que sea en un reporte, un análisis visual o un análisis predictivo.